Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, repito, materiales son dos reglas. Si de pronto tienen una escuadra, les va a servir mucho. Si no tienen escuadra, dos reglas, lápiz, borrador y una hoja. Eso es lo que vamos a necesitar. Entonces, bueno, si tienen una escuadra de estas, pues vamos a trabajar puntualmente esto, que es un ángulo de 90 grados. Este es el ángulo recto, es decir, que este segmento de acá con este segmento de acá forman dos rectas perpendiculares, ¿cierto? Si de pronto no tienen la escuadra, pero tienen dos reglas, pueden hacer lo siguiente. Tomamos una regla, pensemos que esto que tengo acá no es una escuadra, sino que es otra regla, es decir, quitémosle esta parte, como si no tuviera esta parte. Entonces lo que hacemos es colocar una regla aquí encima de la otra, y fíjense que también formamos el ángulo de 90. ¿Listo? Entonces, importantísimo ese ángulo porque vamos a trabajar hoy con la construcción de ese ángulo. ¿Listo? Y pues por supuesto el lápiz y y el borrador. Incluso si no tienen las dos reglas, consigan una sola y pueden hacer esto. Toman un lápiz, colocan la regla encima del lápiz de esta manera, que bien fija acá, y acá nuevamente formamos el ángulo de 90. Eh, a ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra forma? De pronto una tarjeta. A ver, digamos acá. Saquemos de pronto dos tarjetitas que tengo por acá. Pongamos, a ver, saquemos estos dos papeles. Entonces, tengo dos tarjetas. Si los coloco de esta manera, fíjense que las tarjeticas también me van a permitir formar el ángulo de 90. Esto es recursividad para el que de pronto no tenga los materiales en casa. Entonces, si tienen dos tarjetas, fíjense que al colocarlas de esta manera, también formamos el ángulo de 90. Lo que me interesa es que puedan formular el ángulo de 90 el día de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que ya tengan los materiales. Yo les voy a guiar una construcción el día de hoy. Yo la voy a hacer en la herramienta de GeoGebra, pero ustedes la van a seguir en su hojita de papel bond o periódico, bueno, lo que tengan ahí, hoja de blog. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir ahora. ¿Y eso no se puede hacer en el cuaderno? Pues digamos que normalmente lo digo es porque los cuadernos de ustedes son cuadriculados y lo que yo quiero es que no utilicen el cuaderno cuadriculado el día de hoy o no utilicen una cuadrícula. ¿Por qué no quiero que utilicen Ah, cuadrícula? Porque pues la idea es aprender a construir, digamos, ángulos y pues la construcción que vamos a ver se ve mucho más específica cuando no estamos dentro de alguna cuadrícula. ¿Listo? Bueno, entonces permítanme, yo les comparto la herramienta que vamos a trabajar el día de hoy. Permítanme un segundo que la estoy alistando acá. Hoy vamos a trabajar GeoGebra y a partir de GeoGebra vamos a hacer una construcción interesante acerca de lo que vamos a estudiar este periodo, que recordemos es todo lo que tiene que ver con las potencias y los exponentes o las funciones exponenciales, las logarítmicas, en fin. Entonces, bueno, vamos a trabajar con eso. Y lo que vamos a hacer es una construcción de una espiral. Entonces, bueno, permítanme, creo que no estoy compartiendo todavía. Bueno, les voy a compartir ahora sí entonces la herramienta. Acá. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a tomar una medida fija. Esa medida que van a tomar va a ser de, por mucho, 2 centímetros. Mejor dicho, hagámosla de 2 centímetros para que no nos quede de pronto tan difícil de cerrar la figura que queremos hacer. Entonces, se van a ubicar más o menos a la mitad de la hoja y desde ahí van a marcar un segmento de 2 centímetros. ¿Listo? Yo incluso voy a asegurarme acá que el segmento sea de los 2 centímetros que les digo. Y para eso voy a utilizar acá una herramienta que es de medir distancia. Me pasé un poquito, ya lo arreglo. Pues bueno, si tenemos el segmento de 2 centímetros, ahí, ya lo tengo. Entonces vamos a hacer ahora lo siguiente. Lo que vamos a hacer es levantar una recta perpendicular, es decir, ahí es donde entra lo del ángulo de 90. Entonces, esa recta perpendicular la vamos a levantar
sobre cualquiera de los dos puntos, es decir, desde el punto A o desde el punto B. En cualquiera de los dos puntos vamos a hacer ese segmento perpendicular. Entonces yo acá tengo la herramienta, entonces de una vez le voy a decir, regáleme una perpendicular al segmento AB por el punto B. ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues como les expliqué, con las dos reglas, con las dos tarjetas o con la escuadra que les muestra el ángulo de 90. Si tienen la escuadra, entonces se ubican aquí, que quede acá en este lugar el punto y levantan aquí la recta. ¿Listo? Ahora, sobre esta Profe, recta, ¿puede repetir, por favor? te repito, tienen el segmento AB como lo ven ahí, acomodan la escuadra de esta manera que el punto B quede acá. Aquí queda el punto B. Y sobre este punto levantan esa recta que va a ser perpendicular a la recta AB. ¿Listo? Ahora, sobre ese segmento que acabamos de trazar, sobre esa recta perpendicular, nuevamente vamos a medir 2 centímetros. Entonces ustedes, yo lo voy a hacer acá con una circunferencia. Entonces yo voy a tomar esta circunferencia y aquí voy a trazar la intersección para encontrar un segmento que tenga la misma medida de AB. ¿Cuál medida? 2 centímetros. Entonces, bueno, yo voy a ir ocultando acá cositas. Listo. Ya tengo el segmento. De hecho, nuevamente lo voy a medir para que ustedes lo puedan apreciar. Listo. Ese segmento se llama H y tiene una medida de 2 centímetros. ¿Listo? ¿Me avisan dónde van? Los que ya lleguen ahí. ¿Listo? ¿Ya tienen esa parte? Sí, señor. Listo. Preferiblemente hoja blanca, por ahí estoy leyendo preguntitas que me hacen por el chat. Preferiblemente sí hoja blanca y pues entonces la actividad consiste en seguir la construcción que les estoy mostrando. Listo. Lo que voy a hacer ahora es trazar la hipotenusa para cerrar ese triángulo que vemos ahí. Entonces ahí ya he construido un triángulo rectángulo cuya base mide 2 centímetros y cuya altura mide también 2 centímetros. Lo último que hice fue trazar la hipotenusa. ¿Listo? ¿Me avisan dónde van? Listo, entonces ahora vamos a repetir el proceso. Lo que voy a hacer ahora es entonces ubicarme en ese punto que ustedes ven ahí que se llama C. Y sobre ese punto otra vez voy a levantar una recta perpendicular. ¿Sí? Es decir, nuevamente el ángulo de 90 grados. Entonces nuevamente acá utilizo la escuadra o lo que ustedes estén utilizando para marcar ese ángulo de 90. Ya les mostré varias formas, las dos reglas, dos tarjetas o la escuadra si la tienen. Listo. Y nuevamente sobre esta nueva recta que he creado ahí en la hipotenusa, ahí van a marcar nuevamente los 2 centímetros, los mismos 2 centímetros que hemos marcado desde el principio. Yo lo voy a trasladar nuevamente de esta manera. Y nuevamente con ese punto voy a cerrar un nuevo triángulo. Es decir, esta medida CD, que nuevamente debería ser de 2 centímetros, y la nueva hipotenusa. Entonces me va a quedar un triángulo un poquito más grande que el primer triángulo que tracé. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Listo. Voy a hacer ese proceso, lo vamos a hacer, digamos que hasta que ya no se pueda hacer más, es decir, hasta que se cierre la figura. Entonces, nuevamente, repito el proceso siempre va a ser el mismo. Entonces, ahora con este punto D, nuevamente marco o genero una recta que sea perpendicular, es decir, el ángulo de 90 grados.
sobre esa recta que construyo, nuevamente marco los 2 centímetros. Y nuevamente el triángulo que se forma. Entonces, triángulo, rectángulo, donde la medida del extremo o la medida de es desde el punto E hasta el punto D, nuevamente debe medir 2 centímetros. Fíjense que yo ahí les estoy colocando las medidas en todo caso. En todo momento, esa medida del borde siempre va a medir lo mismo, siempre van a ser los mismos 2 centímetros. ¿Listo? Voy a dejar de compartir un momento y quiero que ustedes me muestren cómo les va quedando. Es importante que hoy, por eso activen cámara todos, para que me puedan mostrar cómo les va quedando la construcción. Entonces repito la construcción nuevamente, de pronto alguien que no haya estado desde el principio. Entonces, miren, lo primero que hice fue construir un segmento AB. El segmento AB tiene 2 centímetros. Lo siguiente que hice fue que sobre el punto B levanté una recta perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados. Acá está el ángulo de 90. Y cuando levanté esa recta, nuevamente marqué 2 centímetros. Cuando tomé los 2 centímetros, ubiqué el punto C y tracé el triángulo rectángulo que se formó ahí. Luego con el punto C levanté una recta perpendicular o hice el ángulo de 90, que es lo mismo, y nuevamente entonces ubiqué el punto D, de forma que desde C hasta D nuevamente hay 2 centímetros. Siempre van a ser 2 centímetros en esos bordes. Con ese punto D marqué el triángulo ACD, ¿sí? Y nuevamente desde el punto D otra vez marqué el ángulo de 90 y otra vez encontré los 2 centímetros hasta el punto E y ubiqué en ese punto para marcar el nuevo triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces ahora voy a repetir nuevamente el proceso. Lo que les digo, esta construcción es muy sencilla porque es siempre el mismo procedimiento. Siempre, siempre va a ser el mismo procedimiento. Entonces nuevamente voy a hacer otra perpendicular otra vez, esta vez a la recta AE por el punto E. Es decir, ahí es donde voy a ubicar mi escuadra, acá en esta esquinita. ¿Sí? Es decir, que la escuadra en este caso les viene quedando como algo así. Aquí va a estar E. Y aquí tienen el ángulo de 90. De forma que acá miden los 2 centímetros. Es lo que voy a hacer ahora. Voy a medir los 2 centímetros para encontrar a este punto que se va a llamar F. Listo. Y como ya encontré a ese punto F, nuevamente armo el triángulo que se forma. Entonces el triángulo sería EFA. Listo. ¿Van hasta ahí? Ahora me indican quién ahí todavía no va y lo repetimos. Listo, voy a dejar de compartir. Quisiera que alguno de ustedes me mostrara cómo van. De pronto acerque la hojita a la pantalla, a la cámara. Me deje ver. Paula, ¿lo puedes Pues subir? a mí me quedó algo así. Bien, súper. Ahí lo llevas bien. Muy bien, muy bien. Uy, A ver, estoy viendo el de Daniela. acércamelo más. Ay, ¿qué está ahí? Ahí. Bien, bien. Te está quedando bien. Nicolás Daza, ¿cómo vas? Increíble. Pero Ana Sofía, ¿Cuáles? Sofía, estas, David Espilla, que no tienen cámara. ¿Cómo van? Kevin Crisóstomo. ¿Cómo van, chicos? No sé si están en clase o si no están.
Listo. Entonces voy a volver a compartir la presentación y voy a continuar la construcción. ¿Qué sigue? Hacer otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Entonces, lo que sigue es nuevamente recta perpendicular o ángulo de 90 aquí en F, desde el punto de F. Nuevamente marcamos los 2 centímetros. Y ahora voy a encontrar un punto que se va a llamar G. Y con ese punto que se llama G, vamos a trazar el triángulo FGA. ¿Listo? De eso se trata la construcción. Listo. Y repito el proceso. Entonces, nuevamente, marco el ángulo de 90, ahora sobre G, marco los 2 centímetros desde G y sobre la recta que acabo de marcar. Con ese punto que ahora es H, con ese punto H, marcamos nuevamente el triángulo que se forma. Entonces nuevamente trazo, ahora sería GHA, el triángulo. ¿Listo? Si ustedes quieren, no coloquen los puntos, no hace falta que coloquen los puntos. Digamos que aquí la herramienta a mí me marca los puntos por defecto. Cada vez que yo ubico un punto, por defecto la herramienta le da un nombre. Pero no es necesario que ustedes se pongan a marcar los nombres. Me interesa sí que se aseguren de los 2 centímetros que en todo momento hay en el borde. Fíjense que aquí desde B hasta C, 2 centímetros, desde C hasta D, 2 centímetros, desde D hasta E, 2 centímetros, desde E hasta F, otros 2 centímetros, desde F hasta G. ¿Sí? Esos, digamos, segmentos de los bordes siempre van midiendo 2 centímetros y el ángulo que nos va dando la curva siempre va a ser el ángulo de 90. ¿Listo? Entonces repito el proceso. Nuevamente, ahora perpendicular a AH por el punto H, sobre lo cual marco nuevamente los 2 centímetros. Y ahora voy a encontrar entonces, imagino que el punto I. Entonces voy a marcar aquí los 2 centímetros. Yo solamente lo hago trasladando distancia. Entonces marco acá la intersección y acá obtengo el punto I. Y como ya tengo a ese punto I, que desde H genera una medida de 2 centímetros, entonces marco el triángulo que se forma, o sea, el triángulo HIA. Listo. Repetimos el proceso nuevamente. Y esto ya va tomando forma. No sé si de pronto alguien ya le ve forma de algo y nos quiera decir de qué se trata. ¿A qué se parece? Geometría fractal. Sí, bien, puede ser un fractal. De pronto algún animal o algún objeto de la naturaleza. Un caracol. Muy bien, un caracol, la concha de un caracol, ¿cierto? Eso es lo que se va formando ahí. Entonces, bueno, nuevamente, el proceso se hace indefinidamente hasta que pasen una de dos cosas. Hasta que se cierre, acá es decir que ya no me quiero montar sobre AB, sobre esos segmentos, hasta que ya no me pueda, o sea, hasta que me quede ahí el segmentico abajo, o hasta que de pronto ya uno no lo quiera seguir haciendo, pero pues la idea sí es cerrarlo lo que más se pueda.
Para ustedes me parece que es como más fácil, a pesar de que yo tengo la herramienta y de una vez puedo hacer varias cositas. Preferiría trabajarlo a lápiz o algo, pero pues no tengo. Me parece que sería mucho más demorado si me pongo a hacerlo en una hoja y a irles mostrando. Y pues la herramienta nos permite ir mostrando acá el paso a paso. Entonces fíjense que ahí, bueno, ahí ya vamos teniendo el caracol, o la concha, en este caso se llama una espiral. Listo, y pues digamos que sobre espirales vamos a trabajar este periodo porque como vamos a hablar de logaritmos, hay una espiral que se llama espiral logarítmica. Como vamos a hablar de potencias, también pues digamos, esta que estamos trabajando el día de hoy tiene que ver con potencias y ya les voy a mostrar algo en un ratico cuando ustedes ya lleven más avanzada la construcción. ¿Cómo van hasta ahí? Fácil, Pues a mí difícil. me va quedando. Súper, te está quedando muy bien, Paula. Bien, eso es. Eso es. Si quieres ya la puedes dejar hasta ahí o cerrarla, como tú quieras. Listo, yo la voy a dejar hasta ahí, como referencia para que ustedes la puedan hacer. Y lo que voy a hacer es llevar esta construcción, mi herramienta de Paint, para poder empezar ahora a hacerle un análisis. Me van, porfa, compartiendo, así como Paula, me van compartiendo de pronto las hojitas de ustedes para ver cómo es que les va quedando, ¿listo? Súper, Daniela Rojas, súper cómo te está quedando, eso es, listo. Mira, mister. A ver, miro, la de Karen. Bien, Karen, bien, eso es, listo. Mister, me dijo hasta ahí, puedo continuar. Si quieres continuarla hasta que se cierre, perfecto. Si la quieres dejar ahí, ¿Cuándo fue? Mira también. la mía. Mira, mister. A ver, miro. Hasta ahí, Daniela. Miren que Daniela ya llegó al punto en donde si sigue, ya se monta encima del primer triángulo y eso es lo que no queremos que pase. ¿Listo? Entonces la puedes dejar hasta ahí, Daniela. Perfecto. Nicolás y David, ¿cómo van? Muéstrenme, porfa. David Espitia, bien. Bien, ya la tienes ahí. A ver, David Cruz, bien también. Sí, bien, tiene la forma. Nicolás Daza, no vi la tuya. Discúlpame. Bien, bien, listo. Eso es. Listo, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular las medidas de las hipotenusas. Y para eso les voy a compartir algo. Permítanme un segundito que estoy terminando de cuadrar acá mi construcción desde que la trasladé. La trasladé a Paint para poderles hacer o mostrar aquí el razonamiento de lo que vamos a mirar. Listo, entonces vamos a suponer que esos segmentos que inicialmente marcamos como 2 centímetros, vamos a suponer que ya no miden 2 centímetros, sino que ahora miden una unidad. Una unidad puede ser 1 centímetro, 1 kilómetro, 1 metro, bueno, 1. Y a partir de ese 1 que mide, les voy a colocar acá incluso, esto mide 1, esto mide 1, esto acá mide 1, esto mide 1, etcétera. Todos los bordes siempre van a medir 1. Siempre van a medir lo mismo. Listo. Y a partir de esas medidas, lo que quiero que hagamos es encontrar la medida de las hipotenusas de los triángulos.
Entonces, entendiendo que, por ejemplo, la primera hipotenusa, ya la voy a resaltar aquí en rojo, la primera hipotenusa sería esta de acá, esta que marqué en rojo. ¿Cuánto mide ese segmento? Si es un triángulo, esa es la hipotenusa de un triángulo cuya base mide 1 y cuya altura mide 1. ¿Cuánto me diría? ¿Quién me quiere ayudar a sacar esa distancia? ¿Sería ¿O 2? 2? Bueno, ¿alguien tiene otra? ¿O alguien que nos pueda decir cómo se saca esa medida? De pronto saben cómo se calcula esa medida. Fíjense, es un triángulo ¿Cómo así, rectángulo. mister, calcular qué? Esta medida, es la que coloqué aquí en rojo, ese segmento que tengo aquí en rojo, que es la hipotenusa del primer triángulo. ¿Cuánto mide esa distancia? Si la base mide 1 y la altura mide 1. Entonces ya hay alguien por ahí que dice 2. ¿Esa mide 2, mister? 2, bueno, miremos a ver. ¿Quién más tiene otras respuestas? ¿O quién sabe qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Cómo se llama el método que tenemos que utilizar para calcular esa medida? ¿Alguien lo sabe? Teorema de Pitágoras. Muy bien, teorema de Pitágoras. Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Permítanme ver si me sirviera hoy la tablet que no me ha servido últimamente. Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras es una forma de calcular medidas, ya sea de los lados o de las hipotenusas de los triángulos rectángulos. Solamente aplica para triángulos rectángulos. Si tenemos otro tipo de triángulo, no va a servir. Por eso es que lo vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, bueno, les voy a recordar el teorema. No, no me quiere servir. Servir la tablet. Profe, yo ya lo hice. ¿Ya lo hiciste? ¿Cuánto te dio? Raíz cuadrada de 2. Muy bien, raíz de 2. Esa es la medida que tenemos ahí. Y ya les voy a mostrar a los demás por qué es la medida que hay. Pues bueno, voy a anunciar acá el teorema de Pitágoras. Pues el teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Dice que para cualquier triángulo rectángulo se cumple que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Y permítanme ya arreglo acá estos dos para que se muestren como potencias. Entonces, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Cuáles son las condiciones? La única condición es que la hipotenusa siempre va a ser c. Es lo único. Entonces, el segmento acá en rojo es el que va a medir c. Y con los otros podemos reemplazar. Entonces, ¿cuánto mide a? Supongamos que a es la base del triángulo. Y la base mide 1. O sea que en este caso sería 1 elevado al cuadrado. Más lo que mide a la altura del triángulo. Entonces, en este caso la altura también mide 1. Entonces sería nuevamente 1 elevado al cuadrado. Y todo eso seguiría siendo igual a c elevado al cuadrado. Permítanme ya arreglo esos dos porque parece que fueran doces. Y realmente esos dos son potencia. Ya les arreglo ahí. Listo. Ahora, ¿cuánto da 1 elevado al cuadrado? 1. 1, ¿cierto? 1 por 1 que es 1. Entonces aquí realmente me daría 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, me daría 1 más 1. Entonces aquí voy a tener 1 más 1 igual a c cuadrado. Ahora, ¿cuánto es 1 más 1? 2. 2, ¿cierto? O sea que 2 es lo mismo que c elevado al cuadrado. Y finalmente, permítanme, ya les voy colocando acá para que ustedes lo tomen los apuntes completos. Entonces, finalmente, como yo no quiero el cuadrado de c, sino lo que yo quiero es c solito, ¿qué debo hacer? ¿Quién me dice acá qué debemos hacer para obtener la medida de c y no de c elevado al cuadrado?
Raíz cuadrada. Muy bien, sacamos raíz cuadrada en ambos lados, gracias Daniela. Raíz cuadrada en ambos lados, ¿cierto? Entonces cuando sacamos raíz cuadrada en ambos lados, también ya lo voy a mostrar acá. Lo voy a colocar así. Entonces, raíz cuadrada en el lado del 2 y raíz cuadrada en el lado de C. Espacio ahí. Recuerden que una vez se finaliza el tiempo, vuelven a ingresar con el mismo link. Listo. Y en el caso de raíz cuadrada de C cuadrado, pues el cuadrado cancela la raíz. O sea que lo que me va a quedar es que C mide raíz de 2. Como nos habían dicho ahí al principio. Entonces, esto va a medir, C va a medir raíz de 2. Listo, esa es la medida de C. ¿Listo? Ahora, como ya tenemos la medida de esa primera hipotenusa, vamos a calcular la medida de la siguiente hipotenusa. Y yo la voy a colocar acá en azul para que ustedes la identifiquen. Es decir, esta que estoy marcando, que sería la que va desde el punto central, desde el punto de donde se marcan todos los triángulos, que se llama A, hasta el punto D. Entonces, ¿cuánto mide esa distancia desde A hasta D? ¿Listo? Entonces nos acabó el tiempo, muchachos. Vuelven a ingresar rápidamente con el mismo link para los últimos 10 minuticos de clase.